Buenos días también a quien nos sigue por internet. Nuevamente los recibimos en este Seminario Internacional de Sistemas Electorales Comparados y el Ejercicio Democrático Universitario. En la mesa número 5, ayer tuvimos una sesión muy ardua de trabajo y hoy comenzamos con nuevas y renovadas energías. En esta mesa tenemos el gusto de presentar a ustedes a Dalia Moreno, titular del voto de los mexicanos en el extranjero, quien fungirá como moderadora de la mesa titulada El voto en el extranjero. Cedo el uso de la voz a Dalia Moreno. Gracias, Dalia, por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por estar aquí. Y efectivamente, bueno, vamos a dar inicio a esta mesa muy interesante, ya que en México también tenemos próximas unas elecciones con voto en el exterior y será muy interesante para nosotros conocer estas experiencias. En primera instancia, y bueno, todos conocen la dinámica de esta mesa, son 20 minutos de exposición y después para dar paso al comentarista y cerrar con alguna serie de preguntas y respuestas. Gracias. En primera instancia vamos a presentar al profesor Kees Arts. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Twente en Países Bajos y director científico del Instituto de Estudios para la Innovación y el Gobierno. Su trabajo de investigación se enfoca a temas de democracia, elecciones y comportamiento electoral en los Países Bajos, así como en la perspectiva institucional comparada. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a esta conferencia. Quisiera que habláramos acerca del voto en el extranjero en las elecciones de los Países Bajos. De hecho, yo tengo algunos puntos que quisiera abordar. Nosotros en los Países Bajos, bueno, primero vamos a localizarlo en el mapa, está en la esquinita, esa pequeñita, en el noroccidente de Europa. Hemos tenido experiencias recientes con el voto en el extranjero para tratar de facilitarlo. Entonces, mis preguntas básicamente son el por qué lo hemos tratado de hacer, cómo lo hemos tratado de hacer, cuáles serían los efectos y me gustaría terminar con algunas lecciones aprendidas que espero que también sean útiles para el contexto mexicano. Veamos primero el problema que estamos abordando aquí. Este tiene que ver con hacer posible que ciudadanos de un país que no residen en dicho país o en ese territorio voten en una elección. IDEA Internacional recientemente ha llevado a cabo un inventario de lo que está pasando en este campo en 236 países por todo el mundo. Países donde más o menos se celebran elecciones libres. Y como podemos ver en esta tabla, casi 100 países no tienen ninguna posibilidad de votar en el extranjero, pero para nada. En otros 75 países es posible, pero solamente cuando el elector aparece en persona, es decir, se presenta en persona en una embajada o en un consulado. O sea que esto tampoco es fácil de hacer. En 38 países existe la posibilidad de votar vía el correo. Otros 11 países utilizan el sistema donde se autoriza a alguien más para que vote en su lugar y luego tenemos 2 países que de hecho no sé cuáles son, donde sí se puede votar inclusive hasta por fax. Y finalmente tenemos 12 países donde existe una combinación de posibilidades. En los Países Bajos tenemos la última categoría, o sea que tenemos esta combinación de posibilidades. Cuando llegamos al derecho al voto para los ciudadanos holandeses, la ley establece una diferencia entre los ciudadanos holandeses con derecho a voto residiendo en los Países Bajos y aquellos que no. Y luego tenemos una tercera categoría porque tenemos algunos territorios en el Caribe, en las Antillas holandesas, y no vamos a considerar esa categoría porque es un poco más compleja. Simple y sencillamente vamos a ver la situación de los holandeses que viven en territorio holandés y los que viven fuera. Cuando uno vive dentro, hay 5
tipo de organizaciones por las cuales puede uno votar. Las juntas de agua, que son las más antiguas, que son una especie de representación que tiene que ver con el agua, que siempre es un problema con los Países Bajos. Tenemos un tipo de democracia para estas juntas del agua. Los consejos municipales y provinciales, bueno, estos son autoevidentes. Y luego tenemos la segunda cámara del Parlamento, que es la más importante, y desde luego el Parlamento Europeo. Para aquellos que no viven dentro del territorio holandés, existe la posibilidad de votar para dos de estos, para la segunda cámara del Parlamento y para el Parlamento Europeo. Claro, esto tiene cierto sentido, porque si no estamos viviendo en Holanda, pues no tendríamos por qué tratar con algún municipio especial o alguna provincia especial. Ahora, vivir en el extranjero. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros diferenciamos dos categorías. La gente puede vivir temporalmente o permanentemente en otro país. La segunda categoría, que es la permanente, es la más fácil, puesto que estas son las personas que han emigrado de los Países Bajos y que han decidido vivir en alguna otra parte por una variedad de razones, pero mantienen su ciudadanía holandesa, o sea que mantienen sus derechos a voto. No sabemos exactamente cuántas personas caerían en estas categorías, pero sí sabemos que los que viven permanentemente, bueno, eso sí sabemos cuáles son, pero los temporales, esa es una categoría que desconocemos el número, pero estimamos que más de 600,000 personas, es decir, casi el 4% de la población, reside en el extranjero, ya sea temporal o permanentemente. Tenemos algunas categorías típicas que son muy diferentes, ya se me dijo antes, y desde luego que yo ya lo sabía, que esto era muy diferente a la situación mexicana. Básicamente la gente sale de los Países Bajos porque se puede dar el lujo de tener una casa en España, y entonces cuando se jubilan se van a vivir a España o a Francia, o porque han iniciado algún negocio en los Estados Unidos, en Alemania o en Bélgica, o porque se fueron a Canadá o a Australia desde hace mucho tiempo, y hay otras categorías, pero como regla general, la gente que sale del país lo hace porque se puede dar el lujo de hacerlo. Esta es una diferencia crucial en comparación con México. Antes del 2004, el procedimiento para el voto de estos ciudadanos pues era más o menos un espejo de los procedimientos que se llevaban a cabo para los ciudadanos en los Países Bajos. Ahí hacemos una diferencia entre las casillas. Tenemos las casillas principales, que son las que recopilan los resultados en los municipios principalmente, y luego tenemos la casilla central que se encuentra en La Haya, donde todo se contabiliza y se procesa. Y tenemos un sistema electoral muy sencillo y generalmente no tenemos problemas. En el extranjero tenemos a los consulados que sirven como casillas electorales. En la situación pre-2004. En la Haya está la casilla electoral, y esto es diferente, puesto que aquí los ciudadanos tienen que registrarse antes de cada elección como elector en el extranjero antes de que puedan votar. La diferencia es de que si vivimos en los Países Bajos, automáticamente formamos parte del registro de la población, que está altamente automatizado y que está agregado a una lista de electores, y básicamente no tiene uno que hacer nada. Cuando uno cumple los 18 años, uno recibe una convocatoria por correo para ir a votar, uno lo lleva a la casilla y uno vota y punto. Cuando uno vive en el extranjero, sí hay que registrarse. Esa es la diferencia importante. Ahora, es posible, cuando uno vive en el extranjero, votar en persona o por poder o por correo. Esto era el procedimiento pre-2004. A principios de los 2000, el gobierno decidió que esto era subóptimo y que se podían mejorar las cosas.
El problema que se definió es que la asistencia electoral entre los ciudadanos en el extranjero pues no se podía computizar con precisión, puesto que el registro tenía unas cuantas fallas. Pero sabemos que este ha sido extremadamente bajo, menos del 5% de las personas que viven en el extranjero. O sea que a principios de los 2000 se aprobó una ley experimental en el Parlamento para poder experimentar con diferentes procedimientos de votos. Y uno de estos se aplicaba a los ciudadanos residiendo fuera del territorio. Y este fue el del experimento del voto por Internet y por teléfono. En los Países Bajos también se llevaron a cabo otros experimentos. El más importante era que en vez de ir a la casilla electoral, uno podía votar en cualquier casilla dentro del municipio sin tener que avisar por adelantado. Esto se puso en práctica. Pero para los ciudadanos en el extranjero se introdujo el teléfono y el Internet como un medio alternativo, además de votar por poder, por correo o regresar a Holanda para poder emitir el voto. Ahora, ¿cómo se implementó? Bueno, pues en dos experimentos. El primero fue más o menos alrededor del 2004 en las elecciones europeas. Y no voy a decir mucho porque este fue un experimento a pequeña escala. No fue general. Y bueno, yo creo que el segundo, que se planeó para el 2007, para las elecciones de la segunda cámara, ese fue el más importante y es el que se evaluó extensamente. En el 2004, los ciudadanos en el extranjero tuvieron la elección en el momento de registrarse, de votar en persona, en los Países Bajos o por poder, por correo, por teléfono o por Internet. Ese era el plan. Pero después algo sucedió. El gobierno, había una crisis en el gobierno. Esto pasaba más o menos regularmente y lo que pasó fue que tuvimos una elección temprana. La elección se celebró en 2006. En parte para que estos experimentos no fuesen muy complejos, el voto por teléfono se descartó de la lista de opciones. La tecnología que se utiliza aquí, y este es un punto importante, la tecnología era un sistema que el gobierno o el Ministerio de Asuntos Interiores no lo desarrolló por sí mismo, sino que lo adoptaron de las juntas de agua que había experimentado con esta tecnología en unas elecciones anteriores y se conoce como el sistema de elecciones Internet vía Ringland. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía los derechos de uso, no de propiedad, y como resultado todos los detalles de la tecnología podrían hacerse públicos para estos procedimientos. En el 2006 hubo una campaña de publicidad muy intensa que se llevó a cabo para los ciudadanos en el extranjero, utilizando todo tipo de información acerca de aquellos que ya habían votado en elecciones anteriores. Normalmente ya sabemos un poquito de ellos, pero también se llevó a cabo unas campañas de publicidad en medios Meta para aquellos que vivían en el extranjero, utilizando la radio, etcétera. Y aquí lo más interesante es que los medios de comunicación también se adaptaron al país. Meta. Por ejemplo, si uno sabía que en España había normalmente jubilados residiendo ahí, pues era posible enviarles algo de información junto con su pensión, con la pensión estatal que todos iban a recibir cuando decidieron irse a vivir a España, etc. Y desde luego a través de las compañías grandes que trabajan en el extranjero, por ejemplo Shell, donde hay muchos holandeses que trabajan y no viven en el territorio. El proceso involucraba el registro, al igual como antes, en lo que llamábamos el registro electoral semipermanente. Y había una elección entre las opciones. Las opciones
pudieran ser hasta el 10 de octubre para los ciudadanos que permanentemente vivían en el extranjero y se otorgaban 2 semanas más a aquellos que tenían un domicilio permanente en el territorio, pero que sabían que no iban a estar en Holanda durante las elecciones que se iban a celebrar el 22 de noviembre. ¿Qué pasa cuando uno toma esta elección? Los documentos de voto se envían al elector. Esto incluye el pase del elector, la papeleta electoral y, si uno decide utilizar Internet, un código para accesar la página web. Y el voto a través de Internet se podía hacer durante 5 días completos, terminando a las 9 de la noche el día de la jornada electoral. Es decir, terminándose en el momento en el cual las casillas electorales también iban a cerrar en Holanda. Los resultados fueron un poquito desalentadores. Aquí vemos lo que pasó. La forma como se distribuyeron los electores a lo largo de los diferentes modos. Un pequeño porcentaje eligió el voto por poder. El grupo mayor era un pase de votar que les hacía posible votar en Holanda. Luego teníamos la papeleta por correo, la forma tradicional para los que vivían en el extranjero y que era la más popular. Y luego Internet subió y se convirtió en la más popular. Pero vean el número total de personas que se registraron. 34.305. Esto quiere decir que al ofrecer esta nueva elección de voto, no resultó, aún con todas estas campañas tan intensas de publicidad, no nos dio un aumento significativo en el número de electores registrados en el extranjero. Nada más para información, así fue como se evaluó la asistencia a las urnas durante estas formas. Claro que, bueno, no se pudo aplicar esto para los que votaban por poder o por pase, no se podía evaluar, pero aquellos que enviaron su voto por correo, pues fue un 82% y Internet fue un 92%, lo cual quiere decir que una vez que uno se registra en el correo o en el Internet, lo más probable es que también uno ejerza su derecho al voto. Esto no es sorpresa alguna, pues era de esperarse. Y nada más para su información, aun cuando esto quizás no sea muy impresionante para el IFE o para México, pero el costo total de estos experimentos fue de aproximadamente 2 millones de euros. El costo extra por elector fue de 90 euros, además del costo de operación normal. Hubo una evaluación llevada a cabo por un comité externo y que fue muy positiva. Básicamente decían, adelante, es una buena idea. Y es fácil y es tan seguro como el voto por el correo. Pero luego pasó algo diferente y raro en Holanda. Los ciudadanos, los comités de acciones ciudadanos se crearon protestando contra el uso de las computadoras y de máquinas en el proceso electoral en los Países Bajos. No sé si puedan leer esto, pero básicamente es una historia que nos cuenta qué era lo que pensaba este grupo acerca del proceso electoral. En la primera imagen tenemos una máquina para votar. Toma su voto y dice, yo lo voy a contar, usted no se preocupe, todo va a estar bien. Y el que acaba de votar, pues no confía mucho en esta máquina. Entonces, como resultado, todo tipo de máquinas electorales fueron prohibidas en los Países Bajos en el 2006-2007, incluyendo el voto por Internet. Esto significa que se terminaba el experimento. Y recientemente ha habido nuevos planes que han sido formulados por el gobierno en mayo, donde ya no se enfoca en facilitarle el voto a la población, sino más bien en tener un registro confiable de los votantes en el extranjero. Esto requiere un par de cosas técnicas, pero en principio se puede hacer. Y para terminar mi presentación, estas son las principales lecciones que se pueden aprender. No estoy seguro de si todas son relevantes para todos ustedes aquí, pero lo que podemos aprender es, en primer lugar, que a la luz de
comité, los procedimientos deben de ser tan simples y transparentes como sean posibles y que el voto por Internet no necesariamente es transparente ni simple. Involucra mucha tecnología que nos puede llevar a una falta de soporte. La mera evidencia de tener una elección, es decir, una posibilidad de elegir, sencillamente sí mejora la asistencia electoral, pero existe un costo muy alto y no nos da tantos beneficios. Y yo creo que si consideramos todo este procedimiento, deberíamos de pensar 2 veces antes de implementar una solución para el problema de del voto en el extranjero y cuando no hay mucha asistencia a las urnas. A fin de cuentas, yo creo que estas soluciones no nos funcionaron. El verdadero problema es con el registro electoral y yo creo que aquí el gobierno tiene toda la razón. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Y sin dar mayor preámbulo, vamos a dar pie a la presentación del doctor Claudio López Guerra del CIDE, quien también nos acompaña esta mañana. Y pues con estos comentarios, él nos pondrá en la mesa su perspectiva de las dudas sobre el voto en el extranjero. Y él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Se dedica principalmente a temas de teoría democrática, diseño institucional y justicia distributiva. Su trabajo ha aparecido en algunas de las revistas de filosofía política más prestigiadas a nivel internacional, como The Journal of Political Philosophy, Social Theory and Practice, and Politics Philosophy and Economics. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la División de Estudios Políticos del CIDE y está terminando un libro sobre el derecho al voto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante. Gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación a los organizadores. Bueno, en esta presentación voy a defender una postura heterodoxa sobre un problema controvertido. La pregunta es si existe una exigencia desde la perspectiva de los principios democráticos de incluir a los residentes en el extranjero en el electorado para efectos de votar en las elecciones nacionales. Este es un tema que se ha discutido en muchos países, República Dominicana, Filipinas y México, entre otros, de manera muy intensa. Ya hemos tenido un debate aquí y la posición que yo voy a defender aquí es heterodoxa. Es heterodoxa en el sentido de que la gran mayoría de las personas tienen la intuición de que es perfectamente legítimo darles el derecho al voto, y no solamente legítimo, sino que es una obligación desde la teoría de la democracia incluir a las personas que residen permanentemente fuera del país y también no permanentemente, ¿no? Si yo hiciera una votación en este momento, estoy seguro que la mayoría de ustedes diría, bueno, pues sí, es válido, es legítimo y es necesario, es una exigencia por parte, es una obligación democrática incluir a los residentes en el extranjero. Bueno, pues yo voy a defender la postura contraria. Yo voy a decir que existen razones para no considerar la inclusión de este grupo como una obligación democrática. Primero, déjenme hacer unas aclaraciones sobre la pregunta. Esta es una pregunta desde la teoría de la democracia, no desde la ley, ¿ok? Si la Constitución o no concibe a estos individuos como ciudadanos y por lo tanto sujetos de derechos políticos y que por lo tanto deben tener el derecho a votar en el extranjero o no, esa es una pregunta aparte. Aquí me interesa la pregunta normativa, filosófica, de si existe una obligación desde la teoría democrática de incluir a los residentes en el extranjero. Otra aclaración sobre la pregunta es que hay una distinción importante entre estar obligados a incluirlos en el proceso electoral y otra cosa es si existe un permiso para poderlos incluir. Yo no considero que sea ilegítimo que se extienda el derecho al voto a los residentes en el extranjero. Una sociedad soberana, una democracia puede decidir, la ciudadanía de manera soberana, extender el derecho al voto a los ciudadanos residentes en el extranjero y a los no ciudadanos residentes en el extranjero también, si así lo desean. Pero es otra pregunta aparte. Aquí la pregunta es si existe una exigencia, una obligación desde la teoría de la democracia de dar derechos políticos a quienes residen en el extranjero. La última aclaración es que la pregunta está enfocada a los residentes permanentes en el extranjero. No tengo ningún problema con que voten las personas que están temporalmente fuera del país. Estudiantes, trabajadores temporales, personal de las embajadas, etcétera. La pregunta es si alguien que reside permanentemente fuera del país tiene un derecho a votar, un derecho normativo desde la teoría de la democracia a votar en su país de origen, y la respuesta que voy a dar a esta pregunta es que no. ¿Okay? Habiendo aclarado esto sobre la pregunta,
Déjenme darles nada más algunos antecedentes. En una gran parte de las democracias del mundo se está disociando la posesión de derechos políticos del estatus de ciudadano. El contexto en el que surge este debate sobre el voto en el extranjero es un contexto en el que cada vez se extiende más el derecho al voto a los residentes en un país, a los residentes permanentes en un país que no son ciudadanos. Cada vez hay más democracias que otorgan automáticamente el derecho al voto a los residentes permanentes, aunque no sean ciudadanos. ¿Por qué? Porque están sujetos a las leyes y las decisiones de ese gobierno, porque pagan impuestos, porque son miembros de la comunidad política. Y si esto es así, si esta es la tendencia y esto es lo que requieren los principios de la democracia, pues la otra cara de la moneda es que justamente las personas que dejan de estar sujetas a las leyes, a las decisiones, a las políticas públicas, etcétera, pues pierden, por lo tanto, también ese derecho a exigir que se les dé el voto. Y finalmente, a modo de introducción, piénsenlo en términos de lo que ocurre en los estados federales, como México, o Canadá, o Estados Unidos. Cuando uno cambia de estado, aunque uno haya nacido, por ejemplo, en el DF y haya vivido toda su vida en el DF, si de repente te vas a vivir a Guerrero o a donde tú quieras, pues pierdes el derecho a votar en el DF, lo adquieres en Guerrero. Y la pregunta obvia, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque ya no vas a estar gobernado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, sino por el gobernador de Guerrero o del estado al que te hayas ido, vas a estar pagando impuestos allá, vas a hacer tu vida allá, vas a estar sujeto a las leyes y decisiones de ese estado. ¿Por qué debe ser distinto a nivel nacional? Pregunta a modo de introducción. Entonces, ahora sí, con base en esto podemos ver que existe una presunción de exclusión democrática con respecto a los residentes permanentes en el extranjero, puesto que ya no están gobernados por los representantes electos en su país de origen. La teoría democrática no requiere su inclusión electoral. Sin embargo, como ocurrió en México, como Rosario nos podrá decir después seguramente, en República Dominicana también, en Filipinas, una serie de argumentos se han esgrimido a favor de cambiar nuestra percepción con respecto a esta conclusión. Es decir, una serie de argumentos que nos dicen, bueno, ok, puede ser que esto en principio sea correcto, pero existen una serie de razones para extenderle el derecho al voto a los residentes, aunque sean permanentes, y lo que voy a hacer ahora es examinar cada una de estos argumentos y de estas razones a ver si se sostienen. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es uno de los argumentos que se han dado a favor de incluir a los emigrantes? Aquí recuerden que estoy ya hablando exclusivamente de quienes residen permanentemente en el exterior. Un primer argumento es que el ejercicio del sufragio es un derecho humano. Está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchos otros lugares, y por lo tanto, pues negarles el derecho al voto a los residentes permanentes es una violación de sus derechos humanos. El problema con este argumento común es que se asume sin razón que el lugar en donde deben exigir el derecho humano a votar las personas que residen en el extranjero pues es en su país de origen. Por supuesto que existe un derecho humano a votar, vamos a suponer, pero este derecho humano se exige con respecto a los gobernantes que nos gobiernan, y los gobernantes que gobiernan a una persona son aquellos del lugar en donde ellos residen de manera permanente. Otro segundo argumento que también se cae es, un argumento bastante común, es el argumento de las remesas. Este es el argumento de que los emigrantes, aunque residen permanentemente fuera del país, hacen una contribución económica importante a su país de origen. Incluso en algún momento se manejó este eslogan, ¿no? Si no nos dan el voto, pues no vamos a mandarles nuestras remesas, ¿no? En inglés queda no vote, no banknote. El problema con este argumento, sin embargo, es que está sujetando el ejercicio de derechos políticos a criterios económicos. Si esto es cierto, pues también los grandes inversionistas y las grandes transnacionales que invierten millones y millones de dólares en un país cada año, pues entonces también deberíamos darles el derecho al voto. Y bajo esa lógica, pues entonces uno podría adquirir el derecho al voto, pues si uno tiene dinero, pues en cuantos países uno quiera. Basta con comprar y adquirir una propiedad en esos países y hacer una contribución económica, hacer una inversión para adquirir el derecho al voto, ¿no? Pero aquí el problema justamente es que se está sujetando la democracia a criterios económicos. Un tercer argumento común
es que las personas que migran lo hacen contra su voluntad por razones de su condición económica y que por lo tanto es injusto quitarles el derecho al voto. Sin lugar a dudas, la mayor parte, bueno, con excepción de países como Holanda, como ya nos explicó qué es, en países como México, República Dominicana, Filipinas, la mayor parte de las personas que emigran lo hacen por razones económicas. Y sin duda ese es un problema, pero la respuesta a ese problema es rediseñar las instituciones sociales de estos países para crear una sociedad justa y que dé oportunidades para todos y no remediar este problema con otro problema. Una justicia no puede o no debe repararse con otra. ¿Cuál es la injusticia en este otro caso? La injusticia posible, pues que existe un reclamo legítimo de quienes se quedan en el país de origen con respecto al sufragio de residentes en el extranjero. Legítimamente quienes están aquí pueden y han dicho en varias ocasiones, bueno, ¿y yo por qué voy a estar sujeto a las decisiones y leyes, etcétera, que elaboren gobernantes que en última instancia yo no elegí? La lógica democrática se rompe en estos casos, puesto que existe una posibilidad, especialmente en países como México, de que el resultado de una elección la determinen quienes residen en el extranjero. Entonces, quienes están aquí, bueno, pueden decir, ok, incluso los más pobres, que sí se quedan en el país y no emigran, pueden decir, bueno, ok, yo no emigré, yo me quedé aquí y me quedé aquí tratando de cambiar la situación de mi país estando aquí. ¿Por qué voy a estar sujeto a las decisiones y al gobierno de alguien que fue electo por quien ya no va a estar sujeto a sus decisiones, ¿no? Entonces, la respuesta a la lamentable situación del exilio económico es crear una sociedad justa, no tratar de compensar extendiendo el derecho al voto a quienes se fueron. Otro argumento común es que los emigrantes retienen vínculos importantes de tipo familiar, patrimonial y sentimental con su país de origen. El problema con esto es que abre una serie de posibilidades para extender el derecho al voto pues en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces hay gente que genuinamente se ve afectada por lo que ocurre en otras partes del mundo, violaciones a los derechos humanos y otro tipo de injusticias, y se ven afectadas realmente incluso psicológica y físicamente, ¿no? Entonces tienen un vínculo sentimental. Entonces estas personas que podrían declararse ciudadanos del mundo, por lo tanto, pueden exigir un derecho a votar en donde ellos quieran. Y si uno tiene ese por el lado del vínculo sentimental, ¿no? Entonces piensen también en el argumento de que, bueno, pero mis familiares todavía están en mi país de origen, a mí me interesa su bienestar, yo quiero votar por autoridades que adopten políticas que les beneficien, etcétera, etcétera. Bueno, pues bajo ese argumento, entonces, si yo tengo dos hermanos que emigran a otros países del mundo, pues entonces yo también podría reclamar bajo el mismo argumento el derecho a votar en esos países a los cuales emigran mis familiares, lo cual obviamente genera un problema, ¿no? Y lo mismo con respecto al argumento de la propiedad que ya mencioné, pues Slim, si quisiera, pues podría comprar el derecho al voto comprando propiedades en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, este argumento también tiene serios problemas. Un quinto argumento común es que podrían decir, bueno, los emigrantes están dispuestos a pagar impuestos e incluso estar sujetos al servicio militar en caso de que fuera requerido, a cambio de que se les dé el derecho al voto. El problema con este argumento es que se asume sin razón que es justificable de entrada imponerle estas obligaciones a los ciudadanos que residen en el exterior, o que uno está obligado a conceder o acceder a esta oferta. O sea, la sociedad de origen legítimamente puede decir, bueno, ok, gracias, qué bueno que estás dispuesto a pagar parte de tus impuestos al Estado mexicano y a venir a pelear por la patria, te agradecemos la oferta, pero pues nosotros legítimamente la podemos rechazar. No estamos obligados desde la teoría de la democracia a aceptar esta disposición. ¿Okay? Y por otro lado, piensen cómo en las sociedades democráticas no es necesario, de hecho, el pagar impuestos o prestar servicio militar para tener el derecho al voto. Con razón eximimos de estas responsabilidades a muchas personas y no les quitamos por eso el derecho al voto. La gente que no tiene ingresos o recursos no paga impuestos y no por eso les quitamos el derecho al voto. Entonces, la vinculación entre estas obligaciones y el ejercicio del derecho al voto no es tan clara o automática como podría pensarse.
Por último, quiero considerar un sexto argumento, que es el siguiente. Podría decirse que a través del voto los residentes en el extranjero podrían efectivamente cambiar la situación de su país, mejorar la situación y por lo tanto estarían dispuestos a regresar en un futuro. ¿Cuál es el problema con este argumento? Pues que aplica no solamente con respecto a su país de origen, sino también con respecto a otros países. Si a mí España me diera el derecho a votar, o Francia, o el país que ustedes quieran, Canadá, me diera el derecho a votar en Canadá, pues entonces yo a través de el ejercicio del sufragio podría tratar de impulsar una política migratoria en Canadá distinta. Una política migratoria que me permitiría a mí irme a Canadá en el momento que quiera. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, por el simple hecho de que yo podría cambiar la situación de la política migratoria canadiense en mi beneficio, eso me da el derecho de hacerlo. Uno adquiriría el derecho a votar nuevamente en su país de origen o en el país al que emigra en el momento en que uno lo hace y se constituye nuevamente como un residente de ese país, o en términos de la teoría de la democracia, como un sujeto del gobierno que tiene derecho a tener una voz en quienes lo gobiernan. Entonces, eso sería, desde la perspectiva de los principios democráticos, una manera de refutar los argumentos más comunes que se han esgrimido en favor de la inclusión de los ciudadanos residentes en el extranjero de manera permanente. Y con esto concluiría el argumento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bien, bueno, desde esta primera perspectiva de una experiencia práctica y ahora desde la perspectiva de la teoría democrática, vamos a dar paso nuevamente a una experiencia práctica con la magistrada Rosario Graciano de los Santos, quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho el haberse trasladado desde República Dominicana y sabemos que tiene que retirarse también hoy mismo por una cuestión urgente, así que le agradecemos mucho su presencia, como siempre. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad INTEC, el programa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con un máster en Alta Dirección Pública del Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Fue en 2 ocasiones viceministra de Estado de Relaciones Exteriores a cargo de la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios. Tuvo bajo su responsabilidad la ejecución del proyecto Voto Dominicano en el Exterior, implementado por primera vez y de forma exitosa por la Junta Central Electoral Dominicana en las pasadas elecciones presidenciales. Actualmente se desempeña como miembro titular de la Junta Central Electoral y coordinadora del voto de los dominicanos en el exterior. También es docente en la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en la Universidad APEC. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, al tiempo de agradecer al Instituto Federal Electoral de México por esta atenta invitación a participar con ustedes en este importante evento. De entrada quiero referirme a las importantes declaraciones que ha emitido aquí nuestro amigo López Guerra y decirles que en la República Dominicana han surgido esas teorías también en torno a la teoría de la democracia y la obligación de que los residentes en el extranjero puedan ejercer el voto. Es una teoría que respetamos, es real y efectivamente en Santo Domingo ha surgido. Nosotros como órgano electoral estamos en la obligación de implementar lo que las normativas constitucionales y las leyes adjetivas del país pues nos imponen. Quiero decirles, hablarles un poco de la experiencia dominicana. Resulta que durante años grupos de connacionales dominicanos residentes en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, exigieron un espacio participativo en la vida cívica nacional con la aspiración de lograr el establecimiento de un sistema que le permitiera hacer uso de los derechos civiles y políticos que le correspondían en las elecciones generales celebradas y que se celebrarían en la República Dominicana. Ante la disyuntiva de que la Constitución Dominicana no permitía el derecho al voto en el exterior,
la Comisión de Justicia del Senado se permitió en la República Dominicana elaborar un primer proyecto que en agosto del año 94 el Comité de Dominicanos en el Exterior sometió, y finalmente el 15 de diciembre del año 1997, con la modificación de la ley electoral promulgada bajo el número 275, en los artículos del 82 al 85, con la denominación del sufragio de los dominicanos en el exterior, se procedió a implementar este proceso de elección. Para ejercer este derecho, los dominicanos en el exterior deberán estar inscritos en la lista definitiva de electores residentes en el exterior. En adición y conforme al reglamento 2001, por obligatoriedad, deben tener la cédula de identidad y electoral vigente y estar en condiciones de ejercer sus derechos civiles y políticos conforme a la Constitución Dominicana y las leyes adjetivas. En las próximas elecciones de mayo del 2012, los dominicanos en el exterior, además de poder elegir al presidente y vicepresidente de la República, podrán escoger 7 diputados, que ya dice la ley, de ultramar, en 3 circunscripciones delimitadas al efecto en las ciudades de Europa, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, y por supuesto América Latina y las islas del Caribe. Serían 7 diputados de ultramar. Para formar parte del empadronamiento de electores en el exterior, deben expresar los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior su voluntad de inscribirse en el registro, en la lista definitiva de electores, y llenar un formulario con sus datos del lugar de residencia y confirmar si se habilitan para votar en las elecciones. Luego, esos dominicanos que se registran en el exterior se excluyen del padrón general electoral ubicado en la República Dominicana. En nuestra experiencia, tenemos más de una campaña de difusión e información para los dominicanos que residen en el exterior. Una primera campaña de motivación al registro o empadronamiento, una segunda de motivación al voto y una tercera de motivación sobre la ubicación donde estarán los centros en los que se registrarán para votar. Dentro de la campaña de motivación, la Junta Central Electoral, a través de agentes de promoción, contrata artistas dominicanos y agrupaciones que residen en el exterior a los fines de motivar a los dominicanos a la inscripción para que puedan acudir a ese registro. El ejercicio del voto en el exterior en la República Dominicana se permite para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, y a partir del año 2012, como le decía, pues tendremos votaciones para escoger diputados de ultramar. En los países y ciudades donde se hace el ejercicio del voto en el exterior, tenemos en Canadá, Montreal y Toronto, Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Florida, Georgia, Pensilvania, Maryland y Washington. En Puerto Rico, en San Juan, Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas. En Venezuela, en Caracas. En España, Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Valencia, Navarra, León, Tarragona. En Italia, en Milano, en La Spezia, Roma, Vicenza. En Holanda, en Rotterdam y Ámsterdam. En las Antillas Holandesas, en San Martín, Curazao. En Panamá, en Colón. Y por supuesto en Caracas. Los materiales que preparamos y enviamos al exterior son el padrón de concurrentes, padrón fotográfico, casetas de votación, urnas de votaciones, almohadilla para entintado, clips, rayón de tinta azul, guantes, bolígrafos, bandas de goma, funda de almohadilla, cinta adhesiva, libreta rayada, sobres manila para devolución de boletas válidas,
anuladas, observadas sin usar, papel carbón, folder, entre otras cosas. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos una relación que se circunscribe a tener como sede los consulados dominicanos del exterior y, por supuesto, las embajadas, ya que la Junta Central Electoral, dentro de esos consulados y embajadas, establece sus propias oficinas con funcionarios de la Junta Central Electoral, que son las oficinas para registros de electores en el exterior. Y desde aquí, desde esos lugares se conforman las llamadas oficinas de logística, que están integradas por personas recomendadas por la sociedad civil y representantes de los partidos políticos ante esas oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior. Los partidos políticos tienen una amplia participación en calidad de observadores del proceso y también participan con la Junta Central Electoral en las actividades de divulgación de las elecciones electorales. Los niveles de participación en el proceso electoral desde 2004 ejercieron su derecho al voto 52.440 personas residentes en las ciudades de Montreal, Curazao, Barcelona, Madrid, Boston, Miami, New Jersey, New York, Orlando, Filadelfia, Tampa, Washington, Milano, Panamá, Puerto Rico, San Martín, Zúrich y Venezuela. La cantidad de votantes para las elecciones del 2008 fueron de 154.789 personas que acudieron a las urnas en las ciudades citadas. En estos momentos estamos cumpliendo con el calendario regresivo de plazos administrativos con miras a las elecciones de mayo del 2012. Tenemos una meta para inscribir en el registro de electores del exterior de 350.000 electores. Al 12 de mayo de este año contamos con la cantidad de 202.691 ciudadanos dominicanos inscritos en el exterior, distribuidos en las ciudades que ya hemos citado. He cumplido con el programa que nos han solicitado. En cuanto al costo, quiero informar, que fue otro dato que nos solicitaron, que en las elecciones pasadas del 2008, el costo de estas elecciones para la Junta Central Electoral fue de 80.105.495 pesos dominicanos, que traducidos a dólares serían 2.108.039 pesos, dólares, 2 millones de dólares, más o menos. Muchas gracias por su atención. Cualquier otra información, si hay preguntas. Muchas gracias a la magistrada Rosario Graciano por la interesante participación. Y vamos a dar pie a otra intervención también de una experiencia práctica por la maestra Zoraida Citón, que nos acompaña. Bienvenida y muchas gracias. Ella es maestra en Derecho Civil por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Panamá. Hizo un posgrado en Derecho Público en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, también en Panamá. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, también en Panamá. Su experiencia laboral ha trabajado como jefa de Departamento de Hechos y Actos Jurídicos ocurridos en el exterior del Tribunal Electoral de Panamá. Se ha desempeñado como oficial mayor en la Fiscalía General Electoral de Panamá. Ha sido abogada de la firma Moxiton y Asociados, donde ha realizado trámites en diversos temas sobre propiedad horizontal, bienes raíces, trámites de migración, del registro público, entre otros. Muchas gracias por su asistencia y bienvenida también. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Encantada de compartir con ustedes la experiencia de Panamá referente al voto de los panameños residentes en el extranjero. Sí. Bueno, para los que no han tenido oportunidad de conocer Panamá, tenemos una vista actual de la ciudad de Panamá. Con mucho gusto los invitamos a todos ustedes para que nos visiten. A nivel general, lo que se refiere a la agenda
de los puntos que vamos a tocar: objetivos, el marco legal, mecanismo de votación en Panamá, requisitos para poder votar, contenido del RERRE, que es el registro de electores residentes en el exterior, conformación de la mesa de voto en el extranjero. Esta se dividió en diferentes fases. Fase 1, grupos de envío por país, documentos que se enviaron, guía del proceso de votación, un periodo intermedio, la recepción de votos, el procedimiento propiamente tal, la instalación de la urna clínica, que posteriormente vamos a proceder a explicar, la fase 2, proceso de votación en el territorio nacional, el total de votos que recibimos, el simulacro que se realizó para el envío de sobres al extranjero, dificultades, planes, logros y costos. El objetivo. Básicamente, anteriormente se había, por iniciativa del Tribunal Electoral, se había solicitado que se modificara el Código Electoral para que los panameños residentes en el extranjero pudieran ejercer el derecho al voto. Se había intentado en varias ocasiones, pero no había sido posible. Fue hasta el año 2006, mediante el cual se procedió a la reforma del Código Electoral, la cual permitía que los panameños residentes en el exterior pudieran ejercer el derecho al sufragio. Dentro del marco legal, específicamente hablamos del artículo 6 del Código Electoral de Panamá, el cual establece ahora la posibilidad de que los panameños residentes en el extranjero puedan votar desde el lugar de sus residencias. De esta manera, el Tribunal Electoral de Panamá determina, a través de unos decretos, el mecanismo de votación para los panameños residentes en el extranjero. Específicamente hablamos del decreto número 9, de 2 de julio del 2007, el decreto 22, de 14 de noviembre de 2008, los cuales reglamentan la votación de los panameños residentes en el extranjero vía correo postal. Los mecanismos de votación dentro de la República de Panamá. Básicamente, la votación dentro del territorio panameño establece que deben estar inscritos en el registro electoral del lugar de su residencia o solicitar la inclusión a esta. De igual manera, pueden votar para todos los cargos de elección popular y de igual manera también deben estar dentro del territorio panameño para ejercer el derecho al sufragio. Otra opción tenemos es la votación desde el extranjero, que es el tema que nos ocupa. Básicamente requerimos que estén inscritos en el registro de electores residentes en el exterior, RERRE. Pueden votar exclusivamente para presidente y vicepresidente de la República. Deben ejercer el sufragio vía correo postal. La Constitución Política de Panamá, en su artículo 13, de manera muy breve, establece: la nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá sus derechos civiles y políticos. ¿Qué sucede en este caso? Específicamente tenemos una gran cantidad de panameños residentes, especialmente en Estados Unidos, los cuales han adquirido la nacionalidad por razón de su residencia y no por derecho de sangre. La Constitución Política panameña, en este sentido, obviamente impide que estas personas que han radicado en el extranjero por muchos años, han adquirido la nacionalidad por motivos laborales o por simplemente necesidad para legalizar su estatus en un territorio, obviamente no permite la Constitución panameña ejercer el sufragio. Ok, tenemos entonces el detalle de la nacionalidad. La nacionalidad panameña se adquiere por haber nacido en el territorio panameño, ser hijo de panameño nacido en el exterior o por la naturalización. Aquí hay un caso muy particular. Aquellas personas que han acreditado su residencia en otro territorio, han adquirido una nacionalidad a la cual no tienen derecho por razón de su nacimiento, por derecho de sangre, no pueden ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, los hijos de estos nacionales panameños sí pueden ejercer el sufragio siempre y cuando sean inscritos como hijos de panameños nacidos en el exterior.
Uno de los requisitos que establece la Constitución Nacional es que estas personas que adquieren nacionalidad panameña, que son hijos de panameños nacidos en el exterior, con el simple hecho de que se acredite la nacionalidad y la residencia en el territorio panameño, ellos sí pueden ejercer el derecho al sufragio dentro del territorio panameño o a través del voto en el extranjero. Y los nacionales que de hecho han nacido dentro del mismo territorio panameño no tienen esa opción. Así que se ven imposibilitados legalmente por la Constitución panameña en ese sentido. Dentro de los requisitos para poder votar, tener cédula de identidad personal vigente al 3 de mayo del 2009, es decir, a la fecha de las elecciones. Aparecer inscritos en el registro de electores residentes en el extranjero, RERRE. No tener suspendidos sus derechos ciudadanos por haber adquirido otra nacionalidad a la cual no tienen derecho por razón de su nacimiento. Y deben remitir oportunamente el voto al Tribunal Electoral. El contenido del RERRE. Básicamente nombre completo, número de cédula, último domicilio dentro del territorio panameño, domicilio en el extranjero, dirección en el extranjero en la cual reciban correspondencia postal, declaración de no haber adquirido otra nacionalidad a la cual no tienen derecho y otra información sobre su filiación que sea de utilidad para su identificación, tales como correos electrónicos. La inclusión en el registro de electores RERRE en Panamá básicamente se dio por 3 vías. La vía web, un programa especial que se creó para que las personas pudieran acceder al sistema y pudieran ingresar sus datos. Una de las preguntas indispensables era que se habían adquirido otra nacionalidad a la cual no tuviesen derecho. Obviamente que si la persona daba como respuesta sí, inmediatamente el sistema bloqueaba y no permitía que esta persona se registrara dentro del RERRE. Otra de las posibilidades que son dentro del territorio panameño son vía organización electoral, las personas acudían, solicitaban el cambio de residencia y establecían su nueva residencia obviamente en el territorio extranjero. Vía cedulación era cuando las personas acudían a renovar sus cédulas o documento de identidad, daban sus nuevos datos obviamente y quedaban incluidos dentro del registro de electores de residentes en el extranjero. La conformación de la mesa del voto en el extranjero con relación a la recepción de votos se dio en 2 fases. La fase 1 inició del 3 al 13 de marzo de 2009 para el envío de las papeletas de votación hacia el extranjero. Posteriormente se dio un cierre parcial de la mesa en un periodo intermedio del 13 de marzo al 3 de mayo para la recolección de las boletas de votación en Cotel. La fase 2, que consistía el 3 de mayo del 2009, que era el día de las elecciones, que consistió en depositar en la urna las boletas de votación y se procedió a la fase del escrutinio de los votos. La fase 1, envío de las boletas de votación. Las personas que estaban capacitadas para entrar al centro de procesamiento postal para realizar todo el envío de estos documentos, un miembro de la mesa del voto en el extranjero, un funcionario de la comisión de voto en el extranjero, un funcionario de la comisión de transparencia del Tribunal Electoral, un delegado electoral, un observador especial de cada partido político o de alianza presidencial, seguridad a cargo de la fuerza pública y del Tribunal Electoral. La fase 1 inicia el 3 de marzo de 2009, hasta por un periodo de 10 días que se instaló la mesa. La firma de las boletas de votación, el proceso de firma fue de carácter público, con la asistencia de las personas antes mencionadas. Se procedió a la conformación de los sobres, se entregó los sobres a los correos nacionales, posteriormente se procedió al envío, que se decretó un receso hasta el día de las elecciones, el 3 de mayo del año 2009. Se dividieron los países por grupos, en total fueron un total de 48 países divididos así. El grupo número 1, Estados Unidos, Belice, Canadá, Ecuador, México, Perú, Venezuela, las Antillas, Centroamérica y países del Caribe. El grupo 2, Argentina, Bolivia, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Guyana Francesa, Paraguay, Surinam y el Uruguay. El grupo 3 eran todos los países que pertenecen a Europa. 4, África, Asia y Oceanía. Una vez se procedió a realizar el envío de toda esta documentación, se entregaron las boletas de votación a las estafetas de correo, a la Dirección General de Correos y Telégrafos de Panamá.
Posteriormente, se realizaron el traslado de las sacas, las cuales eran enviadas al Aeropuerto Internacional de Tocumen para que llegaran las mismas a sus países de destino. Documentos que se enviaron. La boleta de votación debidamente firmada por los miembros de la mesa, presidente, secretario vocal y el suplente en cualquiera de los casos, ¿no? Instructivo para ejercer el sufragio, un sobre en blanco y sin marcas, sin identificación del elector, el cual él utilizará para depositar la boleta de votación. Un sobre dirigido al Tribunal Electoral, en el cual estaba la dirección del Tribunal Electoral y el remitente, los datos de nombre, cédula y demás. Y una calcamonía para sellar el sobre. La guía del proceso de votación, el cual estaba en el instructivo, consistía en que el elector retiraba la boleta de votación, marcaba la boleta en el candidato de su preferencia, posteriormente lo ingresaba en el sobre blanco, este era ingresado y sellado en el sobre en el cual estaba dirigido al Tribunal Electoral, el cual era remitido vía correo certificado. El periodo intermedio básicamente consistió en el periodo en el cual se recibían las boletas que enviaban los electores. La recepción de sobres se daba entonces un itinerario especial porque se esperaba la fecha, la hora de llegada de las sacas al aeropuerto para que se hiciera la distribución en el centro de procesamiento postal. Posteriormente se enviaba al Tribunal Electoral, se levantaban actas de entrega y se verificaban los sobres que se estaban entregando. Básicamente este es el proceso que acabo de explicar y de igual manera hace referencia de que todos los sobres que se estaban recibiendo debidamente custodiados se depositaban en una urna acrílica, ubicada en la sede del Registro Civil del Tribunal Electoral, debidamente custodiada durante 24 horas por agentes de la policía y del Tribunal Electoral. Esta urna acrílica fue sellada por 4 candados, las cuales los 4 llaves fueron entregadas al presidente de mesa, delegados electorales, miembros de los partidos políticos y delegados electorales. La fase 2 del escrutinio básicamente es el proceso mediante el cual ya se inicia el conteo de los votos que se han recibido desde el extranjero. Fue una única mesa que inició a la 1 de la tarde, abrió la mesa a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Posterior a ese periodo inicia la etapa del escrutinio de los votos. Después de haber culminado con la identificación de los ciudadanos que ejercieron el sufragio, los miembros de la mesa escrutaron los mismos en la forma que establece el Reglamento General de Elecciones. Terminado este proceso de escrutinio de los votos, se procede entonces a elaborar el acta correspondiente en la misma forma en que establece el Reglamento General de Elecciones de la República de Panamá. También existía la posibilidad de que las personas, si no habían enviado su voto desde el extranjero, podían hacer una votación presencial, siempre y cuando estuviese inscrito en el registro de electores residentes en el extranjero RERRE, se presentaba la persona a la sede de la mesa, debidamente identificado con su cédula de identidad personal, se verificaban los datos, se verificaba si esta persona no había remitido con antelación el voto, previamente verificado en el padrón electoral fotográfico, e iniciaba entonces igualmente el proceso de elección como si se hubiese realizado la elección dentro del territorio panameño. Se le entregaba su boleta de votación debidamente firmada por los miembros de mesa, un sobre blanco para que éste sea depositado entonces en la urna clínica donde estaban depositados los demás sobres. El total de votos recibidos. Total de votos 530, votos válidos 510, votos nulos 16 y votos en blanco 4. Posteriormente, como una actividad especial, antes de todo el proceso de votación, se realizó un simulacro de envío de sobres al extranjero. Básicamente, este simulacro se realizó para medir los tiempos de llegada, las cantidades de sobres, etiquetas y demás que necesitábamos para realizar todo este proyecto, ¿no? La correspondencia enviada durante el simulacro consistió en que nosotros enviamos unas notas mediante las cuales se le solicitaba al elector que nos confirmaran el día en el cual habían recibido la correspondencia.
Estas confirmaciones se dieron vía teléfono, correo electrónico y de igual manera por COTEL. COTEL es el Centro de Procesamiento Postal, con un total de 874 de las 1.601 cartas que habíamos enviado. El simulacro en imágenes, este es en el Centro de Procesamiento Postal, los cuales estaban divididos los sobres por grupos y se procedió entonces al envío de la documentación. En todo este proceso participaron los miembros de los partidos políticos y demás. Dentro de las dificultades que tuvimos, de los 900 electores inscritos por Internet de manera preliminar, solo formalizaron el trámite 32 personas. Hay muchos factores por los cuales pudiesen haber sido los motivos por los que no culminaron el trámite de inscripción. De pronto porque hubiesen adquirido otra nacionalidad a la cual no tenían derecho, porque no culminaron el proceso de lo que era la autenticación del RERRE, el documento que nos remitían a nuestras oficinas, por confusión, porque realmente falta un poquito de comunicación con relación a información del proceso de votación. Y de igual manera todo el mecanismo de la preparación de los sobres y la envía de la documentación. Problemas con relación también a los equipos informáticos. También requeríamos mejorar el sistema de servicio del correo electrónico y problemas de carácter informático también al momento de formular los detalles del RERRE y al momento de captar la información de las personas que se registraban en el RERRE, por cualquiera de las vías. Dentro de los planes, obviamente, el Tribunal Electoral tiene como visión implementar nuevas tecnologías, se evalúan de esta manera las diferentes posibilidades que podamos tener y de igual manera se está planteando una comisión de reformas electorales por iniciativa del Tribunal Electoral para que se modifique el contenido de la Constitución Nacional, a fin de que todos esos panameños residentes en el exterior tengan la posibilidad de votar desde el extranjero. Los costos del evento, básicamente, hablando del padrón total, fueron 1.706, con un costo total de 98.137. Costo por voto, 57,52. Total de votos, 530, con una participación del 31%. Gracias por su atención. Doctora Aida, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, antes de pasar a nuestro comentarista, saludar al maestro Ángel Díaz, el consejero electoral del IEDF, quien nos acompaña con su presencia. Muchas gracias, bienvenido. También el Distrito Federal tendrá elecciones para elegir al jefe de gobierno ahora en 2012, concurrente y de voto en el extranjero, el voto chilango en el extranjero. Pues vamos a dar paso a nuestro comentarista, quien es el doctor Javier Oliva Posada, quien tiene muchos elementos para compartir seguramente después de estas 4 intervenciones. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad degli Studi di Lecce en Italia y una residencia de investigación postdoctoral en el Institut d'études politiques en París. Ha sido subdirector de la Gaceta Electoral de Análisis Político y Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es colaborador desde 2009 en el Anuario Electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del Diplomado de Defensa y Seguridad Nacionales. Bienvenido, adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Primero quiero agradecer al Instituto Federal Electoral esta invitación a participar en este tan importante evento. Agradecer a la moderadora Adalia Moreno la conducción de la mesa. También para mí es una distinción estar con tan distinguidos funcionarios y colegas, todos ellos vinculados al tema de los procesos electorales. Y también agradecer a la coordinación de estudios políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aquí representada por la maestra Luz María Parcero. Muchas gracias por la invitación. Bien,
Ustedes se darán cuenta que con los 3 casos prácticos que nos plantearon, estuve tomando notas rápidamente de las… creo que lo que más nos interesa, sobre todo teniendo en vistas el proceso electoral del 2012 en México, lo que nos interesa es encontrar ciertos elementos o similitudes que pudieran de alguna manera pues, aproximarnos a lo que nosotros estamos observando como la posibilidad de incrementar el volumen de votos de mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, me llamó la atención que en los 3 casos, y seguramente ustedes también, la necesidad de darle más confianza al papel que al internet, sobre todo después de Wikileaks, yo creo, ¿no? Es decir, el voto a través de la papeleta, ¿no? En los 3 casos fue notable la recurrencia a la utilización de estos recursos tradicionales para que el ciudadano pueda emitir su sufragio. Por otra parte, también me da la impresión, sabemos que en la democracia alguien pierde o gana por un voto, y más en el 2006, en el caso de México, pero lo cierto es que por los números que nos dieron, tanto en los casos de los Países Bajos, en el caso de República Dominicana y de Panamá, me da la impresión que el total de los votos emitidos en el extranjero no variarían el resultado de un proceso electoral, a diferencia que en el caso de México sí, ahora lo voy a tocar. También esto me parece muy importante de señalarlo. Y sobre todo la exposición de Kay Arts, no sé si es la pronunciación correcta. ¿Sí? Ok, gracias. Fue muy interesante que él comenzó justamente diciendo dónde está su país, cuánto es la población y de esa población cuántos pueden votar en el extranjero. Y esto me parece que sin duda es muy ilustrativo para poder establecer ciertos criterios de comparación. Porque es una impresión y de alguna forma me dedico a estudiar estos temas. Me da la impresión que a veces cuando se compara este tipo de procesos de voto en el extranjero en México, pareciera que no se toman en consideraciones aspectos como los que planteaba Claudio López Guerra de manera muy pertinente. ¿Quiénes somos también los mexicanos? Y entonces ahora sí quisiera citarles algunos datos, si algunos de ustedes o algunas de ustedes están interesados en mis notas, porque pues evidentemente las fui tomando como iban pasando. Sin embargo, consulté varios bancos de información muy actualizados para poder hacer unas reflexiones finalmente sobre el caso de México y que en la medida de lo posible trataran de ser complementarias a lo que ya expuso Claudio López Guerra. En particular, ustedes saben, el 27 de mayo pasado se dieron a conocer los resultados finales del censo en los Estados Unidos. Y es muy interesante observar cómo creció la población mexicana en los Estados Unidos. Según los datos que yo consulté, en 10 años la población latina en los Estados Unidos creció el 43%. Es decir, un ritmo 7 veces superior al promedio nacional de los Estados Unidos. La población creció solo el 9.7%. Disculpen si los lleno de cifras, pero quiero poner de manera puntual o con estos datos reforzar mis reflexiones. De ese total de latinos que hay en los Estados Unidos, el 63% son mexicanos. Es decir, que en el año 2000 todos estos son datos del censo oficial de Estados Unidos. En el 2000 éramos 20.6 millones de mexicanos y para el 2010 31.8 millones de mexicanos. Es lo que los demógrafos estadounidenses comenzaron a llamar the conquer of the bed, ¿no? La conquista de la cama, ¿no? Es decir, el proceso de reproducción acelerado que han tenido los mexicanos en esa nación y curiosamente no es en los estados donde haga frío, es en los estados de California. En California y Texas, en California se concentra el 36% de la población mexicana y en el estado de Texas el 25%. Pero déjenme hacer una comparación breve de los latinos que viven en Estados Unidos de acuerdo al censo. La segunda minoría latina que más creció del 2000 al 2010 en los Estados Unidos fueron los puertorriqueños, que pasaron de 3.4 millones a 4.6 millones, es decir, un 36%. Pero atención, los puertorriqueños cuando votan en el sistema electoral estadounidense. De hecho, ayer estuvo el presidente Obama, tenía 50 años, creo que no hubo un presidente de Estados Unidos a Puerto Rico, ¿no? Entonces, cuando votan en el sistema electoral estadounidense. Y la tercera, ya adivinaron ustedes, son los cubanos que tampoco votan, ¿no?
crecieron el 44% y hoy son 1.8 millones de cubanos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, solamente por el enunciado de los números, la desproporción que hay entre el peso demográfico de los mexicanos en Estados Unidos respecto de todo el resto de los latinos, pues es formidable. Y por supuesto que lo hacen un ambiente, a los mexicanos en Estados Unidos, los hacen muy atractivos para las campañas electorales. Ya el propio presidente Obama en la Ciudad del Paso dijo que iba a iniciar su ofensiva congresional para que se apruebe una reforma migratoria, con todas las previsiones de que va a resultar derrotado porque su partido perdió por mucho la mayoría en la Cámara de Representantes. Continúo con los datos. También consulté el Banco de Información del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ellos tienen dados de alta con una figura que se llama matrícula consular de alta seguridad para los mexicanos que de manera legal radican en otro país. Y este dato es el mismo que consulté en el Pew Hispanic Center, que es la máxima autoridad, digamos, en términos de estudios de comunidades latinas en los Estados Unidos, citado incluso por el propio Banco de Datos del Censo, de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Es el mismo número. El Pew Hispanic Center tiene registrados de manera legal en los Estados Unidos 11.500.000 mexicanos. Y escuchen bien este dato, el total de mexicanos con matrícula consular de alta seguridad en todo el mundo son 11.619.000. Es decir, solo hay una diferencia de aproximadamente 120.000 mexicanos que legalmente no radican en los Estados Unidos. Entonces aquí vengo a mi primer planteamiento y que quiero compartir con nuestros visitantes. Cuando se trata del voto de los mexicanos en el extranjero, se habla del voto de los mexicanos en Estados Unidos. Y cuando se habla del voto de los mexicanos en Estados Unidos, se habla de otro tema fundamental, migración. Entonces, estas variables no pueden ser desalojadas del análisis político, no solo en las relaciones con los Estados Unidos, sino los efectos que pueden tener los procesos electorales, desde luego en Estados Unidos, pero también en México. Y aquí me parece muy pertinente los planteamientos que hizo Claudio al respecto de esta reflexión, de esta serie de reflexiones, diríamos, políticamente no correctas, pero analíticamente muy pertinentes, porque de lo que se trata es que discutamos, me parece, de manera puntual, más que con intencionalidades, con estos buenos deseos, con los elementos que nos provee la propia realidad, para entonces en esas circunstancias poder decir, bueno, ¿qué tantas posibilidades tenemos de que el voto de los mexicanos en el extranjero, sobre todo si vemos que hay 30, ¿cuántos dije? Perdón, dije 31.8 millones de mexicanos, y según el Instituto Mexicano de Mexicanos en el extranjero hay solamente 11.500.000 votantes, o con personas que tendrían derecho al voto, no sé si todos sean niños o ya hayan pasado la mayoría de edad. Es decir, tendríamos un escenario muy interesante para el proceso electoral en México, y aquí me parece muy pertinente la figura del caso dominicano, la figura del diputado de ultramar, que me recuerda esta figura muy afortunada de las Cortes de Cádiz, ¿no?, en donde había una representación extracontinental, y bueno, recordarán ustedes que la fracción parlamentaria de la Nueva España que acudió, pues estaba Lucas Alamán, Ramos Arizpe, bueno, eran parlamentarios pues históricos, ¿no? Entonces, es muy interesante observar si solo tenemos como opción para los votantes mexicanos en el extranjero la posibilidad de sufragar en función de qué cargos. Eso también sería muy importante de irlo dilucidando, porque de esta manera nos encontraremos en condiciones de poder precisar. Ahora, los ilegales son ilegales porque no tienen papeles. Entonces, esta obviedad también nos obligaría desde la perspectiva de nuestro país a cómo modificar o cómo buscar las condiciones para que puedan, de alguna manera, estos mexicanos que radican en Estados Unidos, de acuerdo a estos 3 bancos de información, ¿qué condiciones tendrían ellos para poder sufragar? Fíjense, consulté un dato que me parece muy revelador. ¿Cuál es la conducta del votante mexicano radicado en los Estados Unidos en los procesos electorales estadounidenses? Muy interesante.
En los procesos electorales pasados en los Estados Unidos de noviembre, tenían derecho al voto aproximadamente 21.3 millones de votantes, de los cuales solo sufragaron el 22%. Y con referencia a los procesos electorales también del 2006, solo aumentó el 1% la votación. Es decir, hay una tendencia abstencionista del votante mexicano de origen en los procesos electorales de Estados Unidos. No sé si la construcción es un poco complicada o más fácil, yo no me sé expresar, ¿verdad? Pero esto es muy interesante observarlo, porque también las tendencias abstencionistas que hemos venido observando en los procesos electorales federales en México, pareciera que es un mal hábito cívico el que se han llevado nuestros residentes en los Estados Unidos en las prácticas electorales también de ese país. De tal manera que también habría que ver la forma no solo de motivar el acercamiento consular de nuestros connacionales en los Estados Unidos, sino también observar las condiciones bajo las cuales ellos podrían emitir su sufragio. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque como está muy lejos. 3 minutos. Ah, perfecto. Voy a la mitad. Concluyo. Concluyo rápidamente. Me parece que en la agenda electoral, en este tema en particular del voto de los mexicanos en el extranjero, sí es importante señalar la excepcionalidad del caso mexicano. Y no lo digo por un asunto de oriundez ni de nacionalismo fuera de lugar, estoy ilustrándolo con números. Me faltaba un dato. Hay otros 2 países que tienen comunidades fuera de su nación más numerosos que los mexicanos. En primer lugar está la India y en segundo lugar está China. Pero ningún caso en el mundo reproduce las tendencias migratorias del caso mexicano. Entonces, en esta perspectiva ya vimos a un candidato, voy a decir su nombre porque como todo el mundo anda haciendo campaña y nadie les dice nada, López Obrador anda haciendo campaña ahí en California, ya porque los efectos de réplica del voto de los mexicanos en el extranjero con sus familias, pues puede tener una importancia que ya desde ahora, con estos datos, me parece, se está observando. Un último dato, que me parece, esto más que un proceso electoral, tiene que ver con un proyecto de nación. Antier, el Papa Ratzinger nombró al segundo sacerdote nacido en México como arzobispo en los Estados Unidos desde que él es Papa, por supuesto. El primero fue José Gómez, es el nuevo arzobispo de Los Ángeles, que por primera vez es un arzobispo mexicano, nacido en Monterrey, y antier nombró al nuevo arzobispo católico de Chicago. Es decir, los juegos de intereses a nivel mundial están moviéndose. Me pregunto si México, si el Estado mexicano, no el gobierno en turno, el Estado mexicano, los gobiernos, como ustedes saben, tienen fecha de caducidad, ¿no? Entonces, sí, el Estado mexicano está planteándose una estrategia de nación frente a este conjunto y redes de intereses donde cada actor está reivindicando los suyos. Espero que nosotros, como sociedad y Estado, lo hagamos a partir de la finalización de este muy afortunado seminario. Muchas gracias. Gracias al doctor por sus comentarios. Y bueno, creo que deja en la mesa una serie de cuestionamientos para también los asistentes y los participantes. Obviamente, pues en el caso mexicano ya tendremos oportunidad de conversar cómo lo estamos haciendo, pero creo que tiene razón en cuanto a cómo la legislación se adapta al perfil de la mayoría de nuestros migrantes en el mundo. Vamos a dar paso a las preguntas. Si pueden levantar su mano y poder darnos su nombre y la pregunta breve, por favor, y a quién está dirigida. Adelante. Sí, buenos días, Francisco Alonso. Mi pregunta es, bueno, son 2 preguntas, pero van a ser muy breves, lo prometo. Una es para el profesor Claudio López y la otra para el profesor Keith Arts. La primera pregunta es, bueno, el profesor López hace un análisis riguroso, normativo, vamos a decir, ¿no? Conceptual, que viene de la teoría política y me parece muy congruente las respuestas que da.
pero en esta abstracción estamos dejando cosas de lado que están presentes, ¿no? Digamos que el Estado mexicano tiene que tomar, desde mi punto de vista, acciones con una diáspora de millones de personas que existe, que no tiene papeles y esto, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas que daba para ir tacleando uno a una sus objeciones, yo no vi qué hacer con una diáspora tan grande que no se le reconocen derechos ni en México ni en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Les vamos a negar el derecho político? Y bueno, tiene un poco que ver con los datos que dieron los representantes de las autoridades electorales que nos acompañan hoy, porque es increíble ver el esfuerzo que hacen estas autoridades electorales por recabar. A veces podríamos pensar que son pocos votos de una forma, pero a fin de cuentas las autoridades electorales lo que tienen que hacer es garantizar el derecho al voto de todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, nada más si podría abundar un poco en esto y tal vez ver, no sé, encontrar alguna respuesta, ¿no? Los conceptos de ciudadanía están variados, cada vez más esto es una comunidad imaginada, por decirlo así, por eso importa, o sea, ya las fronteras nacionales me parece que ya no son geográficas, no son lo más relevante, ¿no? Y la otra es para el profesor Keith Arts y tiene que ver con una cuestión metodológica, ¿no? Ahora que, bueno, tuve la oportunidad de estar presente mientras estaba diseñando el módulo 4 del Comparative Study of Electoral Systems y que precisamente toca temas de política social y política económica, ¿de qué manera podríamos encontrar un indicador que nos diera alguna idea sobre la legalidad de las personas y sobre, de alguna forma, que tuvieran una influencia, no sé, estoy pensando en migrantes indocumentados, que tuvieran una influencia política tanto en los países de origen como en sus países de residencia? Eso es todo. Gracias. Vamos a tomar 3 preguntas y para después darle paso a los entrevistadores. Adelante. Buenos días. Mi nombre es José Alejandro Amador Castro y provengo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tengo 3 preguntas dirigidas al maestro Claudio López Guerra en el cuestionamiento de que si el voto es un derecho o una obligación de los ciudadanos en México, el voto es un derecho o una obligación de los ciudadanos que se encuentran residiendo permanentemente en el extranjero, y que si cuando un ciudadano mexicano sale del país, de México, por cualquiera de las razones, no se estaría manifestando una falta de interés jurídico, político, debido a que el voto atañe dentro de la República Mexicana. Adelante, ¿cuál es la otra pregunta por aquí? Bueno, primero que nada, muy buenos días, agradeciéndoles las ponencias, muy enriquecedoras. Tengo 2 preguntas. La primera es para el profesor perdón, es que no alcanzo a leer bien. Hablaba sobre el procedimiento, que el procedimiento debe ser simple y transparente, y también hablaba sobre los medios electrónicos. Entonces mi pregunta es si los medios electrónicos hacen que este procedimiento no sea transparente o lo alteran, y también que si el procedimiento debe seguir siendo así como el tradicional, simple, y bueno, así como se lleva hasta la actualidad. Y mi segunda pregunta es para el profesor Claudio López Guerra, que concuerdo en muchas cosas con su análisis, me parece muy interesante, y quería preguntarle si cuando en las campañas electorales se incluye lo de la promoción del voto de los compatriotas que viven en el extranjero, si cree que es solamente una estrategia política y qué repercusiones tiene en que esto pueda ser realizable, de que la gente que radica en el extranjero tenga, bueno, sea su voto, ya que a mi consideración, pues,
pues creo que nadie sabe más que de sus problemas actuales como, o sea, en casa. Entonces, yo pienso que sí, pero quiero saber en qué puede repercutir. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a las respuestas primero de los participantes, si gusta. Sí, pero damos 3 preguntas. Bueno, adelante, para si ya no hay más preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Solís, vengo del estado de Durango, de la Universidad Juárez del estado de Durango. Mi pregunta va dirigida a la licenciada Zoraida y a la doctora Rosario. Como nos comentaba el maestro Javier Oliva, la representación de los mexicanos en los países extranjeros, lo limitamos a los Estados Unidos americanos, es de un 31.8. Hablamos de un porcentaje muy significativo, el cual influiría directamente en una elección. Mi pregunta es, en el caso de los sistemas de Panamá y República Dominicana, si en el caso de que ustedes incluyan el voto de las personas que se encuentran cuya residencia no está conforme a derecho, su situación legal en el país no está conforme a derecho, ¿qué mecanismo emplean ustedes para proteger el voto de esas personas, ya que es un detonante importante en el sentido de que no acudirían a votar por temor a la situación legal en la que se encuentran en el país? Entonces, me gustaría que nos comentaran, ¿tienen ustedes regulado o qué métodos utilizan para la protección de las personas cuya situación legal no está conforme a derecho? Gracias. Vamos a pasar a las respuestas. Le damos la palabra a Claudio López Guerra en este orden. Vamos, adelante, doctor, por favor. Bueno, gracias por tu pregunta, Francisco. Bueno, el Estado mexicano sigue teniendo obligaciones con respecto a sus nacionales, estén aquí o estén fuera. Y bueno, en parte de esas obligaciones son la representación diplomática y otras, ¿no? En primer lugar, con respecto a los que emigran, una primera responsabilidad es crear las condiciones de justicia social en este país para que tantas personas no se vean en la necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, ese es un punto. Pero el Estado mexicano no solamente tiene obligaciones con respecto a los mexicanos que residen en el extranjero, tiene obligaciones también contra extranjeros que residen en el extranjero, es decir, personas que viven en otro país que se ven afectados por las decisiones del Estado mexicano, y esta no es una situación nada más del Estado mexicano, es decir, en un mundo globalizado como el que vivimos, las decisiones que toman los países, particularmente países que son potencias económicas, y si bien México no es una potencia económica de las primeras, pues sí es la 14ª economía del mundo, me parece. En fin, decisiones que nosotros tomamos y las decisiones que toma Estados Unidos en particular, bueno, tienen repercusiones en todo el mundo, ¿no? Entonces, decisiones que toma el Estado norteamericano afectan a todo el mundo y esa no es una justificación para que todo el mundo vote en el Estado norteamericano, ¿no? Entonces, siguen teniendo obligaciones morales y legales los Estados, en este caso México o Estados Unidos, con respecto a nacionales y no nacionales que viven fuera del país, pero el mecanismo del voto no es una obligación desde la perspectiva democrática con respecto a esas personas que se ven afectadas y que residen fuera del país, ¿no? José Alejandro, gracias por tu pregunta también. Me pregunta si es un derecho o una obligación el ejercicio del sufragio para los residentes en México y los extranjeros. Bueno, de acuerdo con la Constitución, el derecho al voto es tanto un derecho como una obligación, pero la parte de la obligación no se implementa legalmente, o sea, no se ha reglamentado esa obligación constitucional de votar. De hecho, curiosamente, es una excelente pregunta, ha sido uno de los temas faltantes en todo el debate que hemos tenido en torno a la reforma política recientemente. Nadie ha tocado el tema de si un aspecto deseable a reformar del sistema político mexicano es reglamentar ese artículo constitucional y hacer realmente una obligación el ejercicio del sufragio, como sí lo es en muchos países del mundo. No me voy a meter más en ese tema porque creo que es parte de la ponencia que sigue del doctor André Blé, a quien no tengo el gusto de conocer, pero he leído su trabajo y se los recomiendo a todos. Pero esa es la respuesta corta a tus dos primeras preguntas. O sea, independientemente de residentes en el extranjero nacionales, según la Constitución existe una obligación a votar, pero no se hace efectiva. Tu tercera pregunta es si no podemos concluir que existe una falta de interés política
de parte de los emigrantes? Esa fue la pregunta. Bueno, el tema de la migración es bastante complejo. Yo no creo que sea realmente una cuestión de desinterés de los asuntos que ocurren en la vida de su país de origen, ¿no? O sea, no creo que… Bueno, tú le preguntas a los que residen en el extranjero y bueno, la gran mayoría de ellos, que son los que residen de manera temporal, lo hacen por necesidad, quisieran estar de vuelta. Y pues sí, bueno, ciertamente quienes eligen residir de manera permanentemente en el extranjero, pues sin duda han hecho una elección de vida, de desarrollar su vida en otro lado. Y bueno, sin duda se puede interpretar en términos de interés como, bueno, hacen una opción de vida en otro lugar, no en su país de origen, ¿no? Entonces, eso es parte justamente de la justificación de que no existe una obligación de extenderles a ellos el derecho a votar en su país de origen, ¿no? Solamente porque nacieron ahí o porque sus padres son de origen mexicano, ¿no? En este caso. Finalmente, perdón, recuérdame tu nombre. Marta. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. O sea, tu pregunta es si quienes promueven o defienden el voto en el extranjero en las campañas electorales lo hacen por interés político. ¿Te refieres a los partidos? O… Sí, porque no entendí. Ya, ok. No, gracias. Es una muy buena pregunta. O sea, una de las preguntas interesantes en la ciencia política contemporánea en materias electorales tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué las autoridades, los políticos promueven extensiones o restricciones del sufragio? Y este es uno de los casos contemporáneos más interesantes, ¿no? Y sin duda la explicación estándar, tradicional, es justamente que como maquinarias políticas, los partidos y los políticos están interesados en ampliar su base electoral y van a apoyar o no la extensión del sufragio a quienes residen en el extranjero, pues en función de cómo esperan que les vaya con esa medida, ¿no? Entonces, el cálculo que hacen algunos partidos pues es que les va a perjudicar de manera notable, pero pues es un poco más complejo porque al mismo tiempo, si la aprobación de extender el derecho al voto a quienes residen en el extranjero al interior del país es muy amplia, pues si el partido se opone, pues le va a tener costos electorales aquí. Entonces, a final de cuentas, yo creo que eso es un poco lo que pasó con el PRI, ¿no? En el caso mexicano, en un principio se opuso, anticipando que las personas que vivían en el extranjero iban a castigar, y de hecho los datos de cómo votaron en la elección pasada los mexicanos que residen en el extranjero claramente no, recuerdo que no beneficiaron al PRI. Entonces, pero al mismo tiempo, al final de cuentas, cuando todos se sumaron al vagón, ¿no? de aprobar esto, pues no se quiso quedar fuera. Y al final de cuentas lo aprobó. Entonces es nada más un ejemplo de cómo pues sí, los partidos y los políticos lo que buscan es ganar elecciones y hacen sus cálculos de qué es lo que les conviene y qué no. Gracias, doctor. Adelante, magistrado, por favor. Gracias. Para dar respuesta a la pregunta de la joven universitaria, quiero decirle que en la lista de electores para votar en el extranjero de los dominicanos, pues no se prevé la situación de regularidad o irregularidad migratoria de los dominicanos que están en el exterior. Es decir, todos los dominicanos residentes en el exterior, ya sean de manera que tengan un estatus regular o irregular, pueden ser incluidos en el registro de electores en el exterior. Por supuesto, para nosotros, esos datos que aporta el migrante solo son válidos para la autoridad electoral dominicana y no para la autoridad migratoria de los estados receptores, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que esto se ha constituido en una limitante para ampliar el registro de electores. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dominicanos que están en situación de irregularidad generalmente tienen el temor de expresar sus datos, ¿verdad? Nosotros los hemos motivado en el sentido de que esas
esos datos que pueden aportarnos solo servirán para la autoridad electoral y para la autoridad dominicana, no para las autoridades migratorias de esos países. Realmente su inquietud es válida. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Adelante, Zoraida, por favor. Sí, bueno, básicamente con relación a específicamente Panamá, el estatus legal de cada persona que reside en el extranjero, eso es algo muy particular de cada persona, ¿no? Específicamente con relación al derecho al sufragio es específicamente lo que establece la legislación panameña. En este caso, simplemente después que tenga su cédula vigente y acredite la residencia en el lugar extranjero, nosotros no entramos al detalle del estatus legal de esa persona. O sea, no es un impedimento legal para que se pueda inscribir en el registro de electores residentes en el extranjero en el caso de Panamá. En Panamá tenemos el detalle de la limitante de la Constitución Nacional, el detalle de la nacionalidad, y obviamente se está trabajando pues en una posible reforma constitucional a fin de que los panameños que hayan adquirido otra nacionalidad a la cual no tenían derecho por motivos de su nacimiento, derecho de sangre, obviamente puedan entonces optar por ejercer su derecho al sufragio. Gracias, Zoraida. Adelante, doctor, por favor. The first question of Francesco De Francisco, the methodology. en cuanto a la metodología, bueno, yo creo que sí tiene usted la razón. La política social es el tema de lo que estamos diseñando hoy en día, pero hay un límite para el tipo de estudios, sobre todo de los estudios comparados. Gran parte de su contenido está dirigido a gente que tiene derecho para votar en la elección nacional. Esto quiere decir que pues se nos escapan muchas personas que serían muy relevantes desde la perspectiva sociopolítica. ¿Hay una solución? Pues sí, en muchos países, no estoy seguro de si en todos los países, pero en muchos países hay proyectos de encuesta paralelos que están tratando de cubrir también la parte no ciudadana de la población. Yo le puedo dar ejemplos, pero están ahí, ¿eh? ¿Se solucionan los problemas? No, porque hay una característica de los ciudadanos que viven en el extranjero, y en este caso no importa cuál sea el país de origen, el problema es de que son muy difíciles de localizar. En las encuestas, en la investigación, estos grupos que son difíciles de alcanzar, crean un sesgo en los resultados. Hay un problema, está reconocido, pero sabemos que no lo podemos solucionar en su totalidad. Claro está que no debemos de perder este enfoque. La segunda pregunta creo que fue Marta en cuanto a los procedimientos, si deben de ser simples y transparentes. Bueno, pues ese es el criterio que a mí me gusta. Los medios electrónicos para el voto también pueden ser simples y transparentes en su gran mayoría, pero el tipo de procedimiento que se utilizó, por ejemplo, en los Países Bajos hace de 5 a 10 años, nos llevó a un par de aspectos muy cruciales. En el caso de las máquinas para votar, estas máquinas que se habían usado en los Países Bajos no nos daban una impresión en papel, es decir, toda la información que se daba se almacenaba en una memoria muy simple, muy primitiva dentro de la computadora, y lo único que podía esperar el elector era pues que nadie alterara la memoria. Yo creo que si tuviésemos impresiones en papel habría más transparencia. Pero el punto que yo quisiera señalar aquí es que para todo procedimiento, bien se trate de papeletas o de máquinas electrónicas o de el voto electrónico, pues tiene que haber un balance entre el nivel de transparencia y la sofisticación tecnológica que queremos. Y a fin de cuentas yo creo que el balance debe de ser convincente, y tan convincente de que si algo pasa así, por ejemplo, en los Países Bajos, que surgió este grupo cívico que tuvo éxito en prohibir todos los procedimientos que se estaban utilizando, los electrónicos en Holanda, pues ya no debe de ocurrir. Yo creo que debe de haber transparencia para que se pueda garantizar el voto. Ya sé que no me hicieron ninguna pregunta, pero me quedé un minuto. Nada más quisiera plantear, dentro de los estudios que yo he seguido de procesos electorales, aunque todavía no es una tendencia,
hay solamente un caso donde el voto de los residentes en el exterior modificó el resultado. Es el caso de la elección de la Xunta de Galicia hace 3 años, en donde se derrota a uno de los líderes históricos de la transición española, a Manuel Fraga Iribarne, un líder histórico también de la democracia cristiana. Ustedes recordarán que se parte un buque cisterna enfrente de las costas, el Prestige, ¿no? y la forma displicente en la que él abordó, según los analistas locales, fue buena parte de la explicación de la derrota electoral. Los votantes gallegos, españoles, residentes en Argentina, con sus boletas, fueron los que dieron el triunfo al Partido Socialista Gallego. Entonces, todavía no es una tendencia, pero sí creo que conforme vayan siendo más competidos los procesos electorales, irá cobrando cada vez más importancia el tema del voto en el extranjero de cualquier ciudadano de cualquier país. Eso era todo, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por este panel. Yo igual no me hicieron ninguna pregunta, pero solamente decirles que ha sido un placer. Para nosotros, en el caso mexicano, pues es muy interesante siempre hacer este análisis de las perspectivas en otros países y lo que está sucediendo, enriquece lo que estamos haciendo y precisamente, pues sí, también comentar, no hemos abordado en México temas de fondo que tienen que ver con la ciudadanía, con la nacionalidad, con el modelo, con las campañas políticas y bueno, vamos a este proceso electoral con el mismo marco legal restrictivo que tenemos, que ha garantizado la certeza en la elección y que finalmente pues estamos trabajando en el IFE para que esta elección incrementamos el número de votos a un menor costo de lo que fue el 2005 y 2006. Y pues compartirles en cuanto quieran conocer más sobre lo que estamos haciendo aquí en el IFE. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora y pues estamos terminando puntuales para el siguiente panel que le den paso a las siguientes ponencias. Muchas gracias a todos.